Chicos, para hoy teníamos pensado otro tema, pero efectivamente tenemos que comentar lo ocurrido en Colombia, pese a haber hablado de ella hace muy poco con la toma de posesión de Abelardo. Porque Abelardo de la Espriella llevaba menos de 3 días siendo presidente de Colombia cuando, a las 7:34 de la mañana del lunes, empezó literalmente a moverse el país bajo sus pies. Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar. El último balance oficial nos da al menos 38 muertos y más de 570 heridos. Y sigue subiendo mientras sacan a gente de los escombros. Se ve la ciudad, Dios mío, el temblor. O sea, Jesús bendito, ¿qué fue lo que acaba de vivir Cali? ¿Qué acaba de vivir Cali? Es que fijaos en el calendario porque de verdad cuesta creerlo. El viernes 7, Abelardo jura el cargo en Cali. Primera toma de posesión de la historia de Colombia celebrada fuera de Bogotá. El sábado 8 le abren su primer día completo de gobierno con explosivos. Un peaje volado a un paso de Cali, con drones contra una estación de policía en Antioquia y con un muerto en otro ataque con drones en el César. Y el lunes 10 pues parece que el mundo la tiene agarrada con Colombia porque experimentan este terrible terremoto del que os estoy hablando. Yo pensaba que el intento de golpe de estado de Evo Morales a Rodrigo Paz ya había sido bastante cabrón, por no haber esperado ni a que pasasen apenas unos meses desde su jura. Pero es que lo de Abelardo es ya criminal. Hoy vamos a hablar de este terremoto sin dejar de mandar nuestro ánimo a las víctimas y vamos a hablar también de dos cosas que lo rodean. La primera es que el organismo que tiene que gestionar esta emergencia y toda la reconstrucción es exactamente el mismo que protagonizó el mayor escándalo de corrupción del gobierno que se acaba de marchar. Y este lunes por la mañana todavía lo dirigía alguien nombrado por Petro. La segunda es que este terremoto, al igual que en Venezuela, acaba de hacer saltar por los aires el plan económico que Abelardo había anunciado apenas 2 días antes. Pero antes ya sabes, déjala comentada, suscribida, compartida, me gusteada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Bien, tal como os dije, el epicentro del terremoto se sitúa en un municipio pequeño del Chocó, a una profundidad de unos 100 kilómetros. Por compararos, el doble terremoto de Venezuela fue de 7,2 a 27 kilómetros de profundidad y el segundo de 7,4, pero no a 100, sino a 10 kilómetros de profundidad. Lo que no quita que el de Colombia ha sido muy fuerte y se ha sentido no solo en Cali, en Medellín, Bogotá y otras ciudades colombianas, sino también fuera del país, en Ecuador, en Panamá y en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque, insisto, era enorme. Colombia está sentada encima de un puzzle tectónico. En el Pacífico colombiano la placa de Nazca se mete por debajo de la sudamericana y eso, al igual que vimos con Venezuela, acumula y suelta energía constantemente por la fricción. Y cuando se da una ruptura, como es el caso a 100 kilómetros de profundidad, pues libera toda la energía en forma de lo que acaba de sufrir Colombia. Desde ayer llevan contadas más de 20 réplicas y van a seguir. Así que el problema ahora no es solo sacar a quien quede vivo debajo de los escombros, es hacerlo con edificios ya tocados y con el suelo moviéndose otra vez. Pereira es ahora mismo la ciudad con más víctimas, unos 70 muertos y más de 60 edificaciones colapsadas. Pero el problema más grave está siendo precisamente lo que más necesitas cuando el suelo tiembla, los hospitales. En el Hospital Universitario del Valle, en Cali, se vinieron abajo 3 plantas del bloque 2, pediatría, medicina interna y parte de neonatos. Evacuaron a más de 600 pacientes a los jardines y montaron carpas fuera. El gerente confirmó que quedaba gente atrapada y que había fallecidos dentro del hospital. Declararon la alerta roja y pidieron que no les mandaran más heridos porque no tenían dónde meterlos. Se ha decretado toque de queda en varias ciudades. Cali, además, está militarizada y el motivo lo dijo su propio alcalde, que había amenazas de saqueo, básicamente. Con los desaparecidos no os puedo ni dar datos fijos porque en Cali, por ejemplo, se habla de 188, pero luego hay webs de ciudadanía donde la gente va incluyendo a familiares con los que no ha podido contactar y con esa base de datos la cosa aumenta a más de 2.700. Pero aclaro que esto no implica que a día de hoy, al menos, haya 2.700 desaparecidos reales. Habrá casos duplicados, habrá gente sin cobertura que no pueda contestar y otros tantos que van apareciendo, por lo que las cifras suben y bajan conforme pasan las primeras horas. Y si hablo de Cali es precisamente porque fue donde Abelardo hizo su toma de posesión de forma excepcional, porque es precisamente la primera vez que se jura fuera de Bogotá. Juró en la Universidad Santiago de Cali y después se fue en helicóptero a un cantón militar a dar su primer discurso rodeado de blindados. Eso ya os lo comenté en el anterior vídeo. Es que plantéate que esto hubiese pasado en la toma de posesión, porque es que ha ocurrido tan solo 72 horas después. Esa misma ciudad es una de las fotografías de la tragedia, con edificios derrumbados, hospitales evacuados, toque de queda y el ejército en la calle. Dicho eso, hay que aclarar que la respuesta del Estado fue muy rápida. Se montaron inmediatamente puestos de mando unificados por todas las ciudades afectadas. Abelardo, mismamente, fue a la zona del epicentro y luego a Cali y declaró la situación de desastre nacional. Y hasta aquí os cuento solo el reporte, porque ahora viene la parte interesante. Os voy a poner un símil para que entendáis la situación. Imaginad que compráis una empresa un viernes y el lunes, por lo que sea, se incendia la fábrica. Y cuando preguntáis quién lleva el departamento antiincendios,
pues os contestan que, bueno, técnicamente todavía el dueño anterior. Pues aproximadamente esto es lo que ha pasado en Colombia. Cuando en Colombia tembló, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la UNGRD, seguía dirigida por Javier Pava como director encargado, un nombramiento que hizo Petro por decreto el 16 de junio, 8 semanas antes de entregar el poder a Abelardo. De la Espriella todavía no lo había ni sustituido y se nota en el primer mensaje que mandó después de la catástrofe. Fijaros lo que dijo, que fue: le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de lo ocurrido. Al director, sin nombre. Y hasta aquí podría quedar esto en una anécdota administrativa que os cuento para evidenciar que esto ha ocurrido a unas horas de la toma de posesión. Pero no lo es, porque la UNGRID esta en Colombia no es cualquier cosa. Es uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Y el caso protagonista es el de los carrotanques de La Guajira, que eran camiones cisterna que iban a llevar agua a las comunidades guayú, pero que acabaron destapando un entramado de corrupción de la hostia. Su exdirector confesó y va a juicio. 2 exministros de Petro terminaron encarcelados. La Corte Suprema ordenó la captura de 2 expresidentes del Senado y de la Cámara. La Fiscalía habla de contratos irregulares por cerca de 380.000 millones de pesos, que son algo así como 122 millones de dólares. Y lo gordo de todo esto es que lo que la Fiscalía dice que habían saqueado era precisamente el mecanismo encargado de la contratación privada para adquirir asistencia humanitaria en casos de emergencia como este. Es decir, que saquearon precisamente el procedimiento excepcional que se acaba de activar este lunes. Porque eso es lo que hace el haber activado la categoría de desastre nacional. Te permite contratar de forma directa y rápida, sin los plazos ordinarios, para comprar carpas, maquinaria, comida, todo en horas en vez de meses. Es absolutamente necesario y es exactamente la puerta por la que se coló el escándalo de corrupción del gobierno de Petro, y puede durar hasta 12 meses, prorrogables. Por eso, el primero en exigir que Abelardo posesione ya a su nuevo director de la UNGRD fue Carlos Carrillo, el director que estuvo 2 años y medio intentando limpiar esa entidad. Y fijaros que se lo dice sin ser ni colega suyo, porque llamó al proyecto de Abelardo abiertamente fascista. Así que el primer examen serio de este gobierno no va a ser ni siquiera el rescate en sí. El examen es que el dinero de la reconstrucción y las emergencias llegue a donde tiene que llegar, no como con el anterior gobierno. Todo esto mientras os recuerdo que días antes del terremoto el vicepresidente Restrepo cerró el empalme de transición con el anterior gobierno diciendo que faltaban 30 billones de pesos para cuadrar el presupuesto de 2027. Por eso la respuesta de Abelardo desde el minuto 1 ha sido congelar el gasto, recortar, reformar y eliminar el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Pero claro, llegó el lunes, tembló Colombia y lo primero que tuvo que hacer fue ordenar al alto mando militar, a Presidencia y a Hacienda que trasladasen recursos del presupuesto para atender a esta emergencia. Ese va a ser oficialmente su primer decreto de gobierno. Su primerísima decisión ejecutiva con dinero de por medio ha sido mover partidas hacia un gasto extraordinario que no estaba previsto. Los que le piden que vayan más allá no son ya ni Cepeda ni Petro, son los miembros de su propio gobierno que piden que declare el estado de emergencia económica. Y esto no es lo mismo que lo que ya había declarado, lo de desastre nacional. Esa es una figura que la ley crea para la gestión de riesgo, mover recursos y contratar rápido, lo que yo os había dicho. La emergencia económica es otra cosa, es un estado de excepción del artículo 215 de la Constitución colombiana y requiere la firma de todos los ministros, pasa por el control del Corte Constitucional y, entre otras cosas, permite crear o modificar impuestos de forma temporal. O sea que al presidente que prometió eliminar el impuesto al patrimonio y cargarse el 4 por 1000, su propia bancada le está pidiendo que active el mecanismo constitucional que sirve para crear impuestos de cara a afrontar esta tragedia. Y ahora agarraros las pelotas porque esto es lo mejor del vídeo. En 1999, tras el terremoto de Armenia, el presidente Andrés Pastrana declaró exactamente eso, la emergencia económica. Y una de las medidas para pagar la reconstrucción fue crear un impuesto temporal a las transacciones financieras, que se conocía como el 2 por 1000. Este impuesto era temporal, pero bueno, los colombianos sabréis mejor que nadie que 27 años después, ese impuesto no solo sigue vivo, sino que ahora es el 4 por 1000, cuya eliminación era una de las promesas de Abelardo. Con esto, que conste, solo estamos aquí señalando a lo que se está enfrentando de la Espriella, a un desastre que está jodiendo unos planes que tenía en mente para la recuperación económica de un país tras coger el desastroso relevo de Petro. Es que daros cuenta de lo que simboliza este impuesto para el país. Los colombianos llevan pagando un cuarto de siglo el terremoto de 1999 con cada transferencia bancaria que hacen. Y no te lo han quitado aún y probablemente te van a meter otro impuesto para pagar el terremoto de ahora. Y os dejo una lectura más cínica a nivel político, pero que es muy interesante. Y os aclaro que no es mía, sino de analistas de mercado citados por Bloomberg Línea. Dicen 2 cosas que me han incomodado hasta a mí. La primera es que el terremoto le da al gobierno una excusa políticamente defendible para incumplir su objetivo fiscal. Porque nadie te crucifica por gastar de más cuando hay gente debajo de los escombros, coño. Es que tienes que sacarlos de ahí. Y la segunda es que la catástrofe ha golpeado zonas de tendencia electoral conservadora, donde una respuesta contundente probablemente le consolide el apoyo que ya tenía a De la Espriella. O sea que no solo debe ayudar a estos sectores porque es su deber como presidente, es que además tiene el incentivo político de que son precisamente los que le consiguieron la presidencia.
Porque esta región ya sabe lo que viene después. El 25 de enero de 1999, un terremoto de magnitud 6,2 golpeó el eje cafetero y devastó Armenia. Murieron unas 1.185 personas y los daños rondaron el 2,2% del PIB colombiano. Ahora fijaros en la comparación. Aquel fue de 6,2 y mató a 1.185. Este es de 7,4. De momento la cifra de víctimas es muy inferior, pero se debe a dos motivos. El primero es el que ya hemos comentado, la profundidad. El de 1999 estaba a 17 kilómetros, este está a 100. Y el otro es una paradoja algo incómoda, y es que los ingenieros colombianos ya están señalando que Armenia probablemente ha sufrido menos daños que Cali, por ejemplo, debido a que en Colombia, a diferencia de Venezuela, las cosas se hicieron bien a posteriori. Después de este terremoto de 1999, Armenia se reconstruyó prácticamente desde cero y se reconstruyó con la normativa sismoresistente sin que las constructoras pues hiciesen tanto negocio al menos como el que se hizo en Venezuela con el chavismo. Es decir, que la tragedia de 1999 le acabó comprando a Armenia el mejor seguro antisísmico que tiene hoy Colombia. Dicho eso, el disclaimer, también se está señalando que más de la mitad de los edificios construidos en Colombia son anteriores a la normativa vigente y de cada 5 viviendas que salen al mercado, 3 son de origen informal, sin licencia de construcción. O sea que Colombia sabe perfectamente dónde va a temblar. Lo que no ha hecho es reforzar lo que ya estaba construido antes de saberlo. Está construyendo bien a partir de eso. Y eso pues no es culpa de Abelardo, ni lo es de Petro, ni de Duque. Son 40 años de decisiones que nunca dan votos, porque un edificio que no se está cayendo ahora mismo, pues no sale en las noticias. A mí no me cabe duda de que lo que se haya derrumbado lo van a reconstruir bien. Igual que hicieron a partir del 99. Pero claro, sigue quedando ese sabor de boca de que no se invierte en algo que no ha pasado, aunque sea probable. Pensadlo bien, en una época sin terremotos, os gusta mucho el discurso político que dice voy a gastarme una pasta en reforzar las casas para soportar posibles terremotos. Es que no vende. Y en cuanto a geopolítica, chicos, Estados Unidos fue el primero y el más rápido. El mismo lunes el Departamento de Estado anunció 15,5 millones de dólares y lo tituló literalmente como una decisión de la administración de Trump. Marco Rubio se pronunció antes incluso de que saliera el dinero y el jefe del Comando Sur mandó el pésame en nombre del Southcom. Comparar eso con la relación que tenía Washington con Bogotá hace exactamente 5 días cuando Petro salía a pedir al ejército que ignorase las órdenes de Trump. Y luego está Israel también. El canciller israelí ofreció públicamente toda la asistencia que Israel pueda brindar a Colombia. Y recordad algo, Petro rompió relaciones con Israel en mayo de 2024 por la guerra de Gaza. Y una de las primeras decisiones de Abelardo, antes incluso de tomar posesión, fue recomponerlas. Así que el primer gran gesto humanitario israelí hacia Colombia en años llega 4 días después de la investidura del hombre que revirtió esa ruptura. Y es que hay que saber algo, la ayuda de emergencia es el instrumento más barato y más rentable que existe para consolidar una alianza recién estrenada. Así que chicos, las próximas semanas van a decir mucho más sobre Abelardo de la Espriella, que es su discurso de la investidura. Ahora tiene que demostrar 3 cosas a la vez. Que aunque quiso cortar el empalme porque Petro no paraba de dar por culo con el fraude, ahora tiene que hacer funcionar al Estado durante un cambio de gobierno con media administración todavía en manos de Petro. También que puede responder de verdad fuera de Bogotá, que fue exactamente una de las cosas con las que llegó. Y que su austeridad prometida es compatible con gastar lo que haga falta cuando hace falta. Tiene que hacerlo también mientras las disidencias y el ELN ya le han dejado claro en sus primeras 24 horas que ellos tampoco piensan concederle ni un puto segundo de gracia. Y con la maquinaria de emergencias en manos de la entidad que los colombianos asocian con el mayor robo del gobierno anterior. Si esta reconstrucción sale limpia y auditada, Abelardo tendrá el mejor argumento posible para todo su discurso anticorrupción y lo tendrá sin hacer campañas de marketing. Y si no sale limpia, va a marcar todo su mandato y no habrá excusa porque ya sabía perfectamente por dónde se había fugado el dinero la vez anterior. A Abelardo de la Espriella le han bastado 3 días para descubrir una de las reglas más cabronas de gobernar. Tú puedes tener un plan de la hostia para el país, pero el país, por desgracia, no tiene obligación de respetar ese plan. Aunque bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Crees que logrará Abelardo resolver la tragedia y salir reforzado de ella? ¿O le pasará lo mismo que al gobierno anterior? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y hazte miembro que ayuda mucho al canal. Ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.